Cuando nuestros dedos se rozaron por primera vez, fue apenas un roce. Una caricia accidental al pasarle la taza de té, como dos desconocidos que se cruzan en un andén sin saber que algo está a punto de empezar. Pero no se apartó. Sostuvo la porcelana con ese gesto contenido que parecía protegerla del mundo, y por un instante, ínfimo, pero palpable, se quedó inmóvil. Después cerró los dedos en torno a la taza con esa misma calma elegante que siempre la rodeaba como una especie de escudo. Ninguno de los dos levantó la vista. Pero yo oí cómo el aire se le atascaba en la garganta, y supe, sin lugar a dudas, que ella también lo había sentido. Me mudé al piso de arriba a principios de abril, justo cuando los cerezos empezaban a florecer en silencio frente al edificio. El apartamento era más viejo de lo que me habría gustado. Crujía en los momentos menos oportunos, con ventanas que dejaban pasar corrientes y un papel pintado que ya empezaba a despegarse por las esquinas. Pero era barato. ¿Y tranquilo? Y después de 2 años de ruido urbano y discusiones absurdas con compañeros de piso, lo único que deseaba era eso, silencio. Tenía 28 años, acababa de salir de una relación larga, y estaba cansado. No físicamente. Tampoco emocionalmente, al menos no en un sentido preciso. Era otro tipo de cansancio. Como si algo se hubiera apagado por dentro. Como si la vida hubiera dejado de sorprenderme y yo, sencillamente, hubiese dejado de esperarlo. La vi por primera vez desde la ventana de la cocina. No sabía quién era, solo que no encajaba con el fondo. Estaba en el jardín que compartíamos con el resto del edificio, de pie junto a una hilera de rosales marchitos, vestida con un jersey de cuello alto negro, pese al sol que empezaba a calentar las aceras. Tenía el pelo recogido en un moño bajo, impecable, como si su mundo entero estuviera contenido en esa forma. Cortaba las flores muertas con una especie de precisión silenciosa, sus movimientos lentos, deliberados, casi meditativos. Me quedé observándola más de lo necesario. No me miró. No le hizo falta. Se movía como alguien acostumbrada a ser observada, pero que ya no necesitaba otorgarle importancia. Más tarde, esa misma tarde, me crucé con ella en el rellano de las escaleras. Subía despacio, con unas botas de cuero que apenas hacían ruido sobre la madera desgastada. De cerca, parecía algo mayor de lo que había imaginado. 40 y pocos, quizás algo más. Pero no era una edad que la apagase. Al contrario. La definía. ¿La afilaba? Hola, dije, intentando sonar natural. Acabo de mudarme arriba. El 3B. Me dedicó un leve asentimiento. Lo sé. He oído tus pasos. Solté una risa breve, sin saber si aquello era una broma o un reproche. Perdona si he sido ruidoso. Sus ojos se detuvieron en los míos. Grises. Imposibles de leer. No lo has sido. Y con eso, giró la llave en la cerradura del piso frente al jardín y desapareció tras la puerta. No volví a verla en 3 días. Fue el jueves siguiente cuando encontré un paquete para ella en la entrada. Sin remitente, el nombre escrito en una caligrafía redonda y antigua, L. Maren. Supe de inmediato que era suyo. Dudé unos segundos. Podía haberlo dejado allí. Pero había algo en ella, en su forma de desaparecer, en la huella que dejaban sus silencios, que me impulsó a tocar a su puerta. Abrió con un jersey gris claro y sin zapatos. El pelo húmedo, suelto, pegado al cuello. Olía a baño caliente. A intimidad recién abandonada. Había esto abajo, le dije, alzando el paquete. Pensé que te lo traería. Extendió la mano. Se detuvo a medio camino. Eres el nuevo. Asentí. Eli. Lena, respondió, aceptando el paquete. El silencio se estiró entre nosotros. Gracias, añadió al fin. Y antes de que pudiera decir nada más, cerró con suavidad. Debió haber acabado ahí. Una vecina. Un nombre. Un intercambio trivial. Pero lo que dejó tras de sí no era simple. El vacío que quedó tras esa puerta pesaba más que el silencio de toda la semana. Esa noche, tumbado en el colchón aún sin cabecero, con el viento colándose por la rendija de la ventana, me descubrí imaginando cómo sería Lena cuando sonreía.
Y así empezó. Pasaron 2 semanas sin que volviera a verla. No fue por falta de intentos. Me descubrí a mí mismo bajando al buzón con una puntualidad inusitada. Me demoraba en la cocina por si la ventana me regalaba un instante, una silueta, una sombra. Pero Lena parecía tener una habilidad casi sobrenatural para deslizarse entre los márgenes del día. El jardín aparecía siempre cuidado, las malas hierbas arrancadas, la tierra húmeda recién removida, y sin embargo jamás la sorprendí en plena tarea. Era como si solo se dejara ver cuando decidía ser vista. Fue una mañana de sábado cuando ocurrió. Salía a comprar pan y casi tropecé con ella al bajar los escalones. Estaba agachada junto al seto, con los guantes puestos y una raíz entre los dedos, concentrada, ajena a todo. El cabello se le había soltado del recogido y caía como una hebra suave sobre su mejilla. La luz era tenue, tamizada por un cielo cubierto, y por un momento, todo pareció detenerse a su alrededor. No se sobresaltó al verme. Simplemente alzó la mirada con la misma calma con la que hacía todo. «Perdona», dije. «No te había visto». Se incorporó con esa elegancia natural que parecía inherente a su cuerpo. Asintió apenas. «Siempre estás despierto temprano». Me sorprendió. Podría decir lo mismo de ti. Una sonrisa leve le asomó a un lado de la boca. No era una sonrisa completa, pero sí honesta. Viejas costumbres. Duermo poco. Sacudió los guantes, se los quitó con lentitud, y me miró. No como quien espera respuesta, sino como quien observa sin apuro. Como quien mide los segundos con los ojos. No sé qué me empujó a hacerlo, pero lo dije. ¿Te apetecería un café? Iba a pasar por la cafetería de la calle Colmenares. ¿Vaciló? 1 segundo. 2. Y luego. Está bien. El camino hasta allí fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno, denso, como si cualquier palabra fuera a desbordarlo. Caminaba con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, los pasos precisos. Al llegar, abrí la puerta para dejarla pasar. Pidió un café solo. Sin azúcar. Sin leche. Nos sentamos junto al ventanal. De pronto me sentí más consciente del espacio entre nosotros. No nos tocábamos. Ni siquiera nos rozábamos. Pero la cercanía tenía algo cargado, como si el aire se hubiera vuelto más denso entre ambos. Solía venir mucho aquí, dijo al fin, sujetando la taza con ambas manos. Cuando vivía al otro lado del parque. ¿Llevas mucho en el barrio? Asintió. Unos años. Me mudé después de un cambio. No explicó más. No pregunté. Lo que no dijo quedó suspendido, flotando como polvo en un rayo de sol. A mí me gusta, respondí. Es tranquilo. Me miró de reojo. No pareces de los que rehuyen el silencio. Lo dijo sin burla. Sin ironía. Solo como una constatación serena. Una verdad que no necesita explicación. Quise preguntarle tantas cosas. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué había dejado atrás para convertirse en esta mujer de ojos grises y pasos suaves? Pero no quería romper lo que estaba empezando a construirse entre nosotros. Así que dije lo único que me salió del alma. Me alegro de que hayas dicho que sí. Entonces sí me miró. De verdad. Y dijo. Yo también. La vuelta fue más lenta. No porque no supiéramos a dónde íbamos, sino porque ninguno tenía prisa por llegar. Me preguntó por mi trabajo, por la novela que había mencionado sin pensar. Recordaba detalles. Eso me sorprendió. Antes de llegar a la puerta, se detuvo, giró ligeramente el cuerpo hacia mí, y dijo. Mañana hago sopa. Si estás por casa, podrías venir. Asentí. El corazón me golpeaba con una fuerza absurda. Me encantaría. Bien, dijo. No sonrió. Pero su voz se suavizó. A las 3. Y sin más, entró. Me quedé quieto en el portal. El olor del café aún pegado a la ropa. La tarde entera vibrando con algo que aún no sabía cómo nombrar.
Y por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que quizá estaba empezando a encontrar. Llegué 10 minutos antes. Aquel domingo, di vueltas por mi piso como si me preparase para una entrevista de trabajo. Cambié de camisa 2 veces. Me miré al espejo sin saber qué buscaba. Intenté no pensar demasiado, pero pensé en exceso. Cada detalle me parecía importante. Cada segundo, definitivo. A las 3 en punto, llamé a su puerta. Lena abrió vestida con un jersey azul marino y unos vaqueros suaves, viejos. Descalza, como siempre. El pelo recogido sin esfuerzo, con unos mechones sueltos que rozaban su mejilla. Desde el umbral, su apartamento olía a ajo, a tomillo, y a algo más profundo, más cálido. Algo que no supe identificar, pero que reconocí. Puntual, dijo. Descalza, respondí, y en cuanto lo dije, me arrepentí. Pero ella ladeó la cabeza, apenas divertida. Mejor agarre para cocinar. Se hizo a un lado y me dejó entrar. Su piso era estructuralmente igual al mío, pero la diferencia era abismal. Donde el mío era funcional y casi vacío, el suyo era un refugio. Había libros por todas partes, en pilas irregulares, algunos con las tapas rotas. Discos antiguos, fotos enmarcadas sin pretensión. Todo tenía vida. Nada parecía decorado, sino vivido. Me puso un cuenco entre las manos sin preguntar si tenía hambre. Ya había 2 servilletas dobladas sobre la mesa de madera, junto a 2 copas de vino. No comenté lo del vino. No sabía si debía. Durante los primeros minutos, comimos en silencio. Me sorprendió la facilidad con la que ella lo habitaba. No era una pausa incómoda. Era silencio como espacio. Como elección. Está increíble, dije al fin, entre bocado y bocado. No solo por romper el silencio, sino porque lo sentía. Se encogió ligeramente de hombros. Solo es sopa. No. Es mucho más que eso. Me miró, y algo se movió en su expresión. Algo que parecía contener mucho más de lo que decía. Era la receta de mi madre, dijo. La hacía cuando todo se venía abajo. No pregunté qué cosas. No hacía falta. Su voz ya lo decía. Asentí, despacio. Con el respeto que merecían sus palabras. Después de comer, encendió una vela y puso un disco. Nina Simone. La aguja crujió al tocar el vinilo, y su voz llenó la estancia como una confesión. Nos sentamos en el sofá, cada uno en un extremo. Cerca, pero sin tocarnos. Compartiendo la misma música, el mismo aire. Había algo nuevo en el ambiente, algo latente. Pero aún sin nombre. Me preguntó por mi infancia. Le hablé de la casa donde crecí, del árbol que mi padre convirtió en cabaña y que se vino abajo al mes. Se rió suavemente. Me habló de un limonero que plantó con alguien a quien amó y que se secó el mismo año que él se fue. No pregunté quién era. No hizo falta. Tenía una forma de contar las cosas que no era simple narración. Era entrega. Como si cada recuerdo fuera algo frágil que hubiera que depositar con cuidado sobre la mesa. En un momento, alargó la mano hacia su copa y sus dedos rozaron los míos. Un contacto mínimo. Una corriente sorda. Y de nuevo, como la primera vez, ninguno se retiró del todo. Cuando el disco terminó, se levantó, recogió las copas y dijo: «Puedes quedarte un rato, si quieres». No tengo sueño. Así que me quedé. No hablamos mucho más. Nos sentamos y escuchamos. El edificio parecía dormido, pero vivo. A veces un crujido en la madera, una tubería distante, la ciudad respirando en susurros. Me marché cerca de la medianoche. Me acompañó hasta la puerta. Me detuve justo en el marco, con la mano apoyada, buscándola con los ojos. Había algo que quería decir, pero no encontraba cómo. Algo sobre cómo su presencia hacía que el peso de los días fuera más llevadero. Pero solo dije: «Gracias. Por esta noche». Ella asintió, mirándome fijo. «Vuelve cuando quieras». ¿De verdad? No diría algo que no sintiera.
Y cerró la puerta, suave. Esa noche, tardé en dormir. Tenía el olor de la sopa en la ropa, y la voz de Nina Simone todavía doliendo entre mis pensamientos. Una semana entera sin verla. Ni en el jardín. Ni junto al buzón. Ni siquiera una silueta tras la cortina del salón que daba a mi ventana. Era como si hubiera desaparecido. Como si hubiese vuelto a ese lugar interior donde solo ella podía entrar. Y no sabía si debía llamarla, si tenía derecho siquiera a tocar esa puerta invisible. Pero su ausencia era distinta a las que conocía. No dolía como una pérdida, sino como una pausa que no sabía si reanudarse o cerrarse. Y sin embargo, algo en mí había cambiado. Antes podía pasar días enteros sin hablar con nadie más que con el cajero del supermercado. Ahora, el silencio se me hacía más pesado. Me sorprendía escuchando, afinando el oído por si oía el leve crujido de sus pasos en el pasillo. Mirando por la ventana para ver si su luz seguía encendida. Buscando señales de alguien que no quería ser encontrada. El miércoles por la mañana, allí estaba. Salí con una bolsa de basura en la mano, aún medio dormido, y ella ya estaba en la acera, junto al contenedor. Llevaba un abrigo ancho y el pelo recogido de cualquier manera. Al verme, alzó la vista. No sonrió, pero tampoco se escondió. «Hola», dije. «Hola». Pausa. Una de esas que pueden transformarse en 1000 cosas distintas. Pensaba que había imaginado el domingo pasado, bromeé, intentando aligerar el aire. Me observó. «No lo imaginaste». Y aunque sus palabras debían tranquilizarme, no lo hicieron. Nos quedamos ahí, con el frío filtrándose entre palabras que no llegaban a decirse. Hasta que ella miró la bolsa que yo llevaba y dijo: «¿Comes muchas cenas congeladas?». Me reí. No esperaba ser observado. Su rostro se suavizó un poco. «Nadie lo espera». Aquella noche, encontré una nota bajo la puerta. «Mañana. 7:00. Sin nombre. Sin firma. Solo esa caligrafía suya, pausada y elegante, que había visto por primera vez en un paquete abandonado en el portal. Llegué a las 6:59. No me fiaba de mí mismo para esperar un minuto más. Abrió la puerta ya con una taza en la mano. El olor del té de manzanilla flotaba entre nosotros. Estaba desmaquillada. Llevaba una chaqueta fina, del revés, como si se la hubiera puesto deprisa. Y por primera vez, no parecía protegerse de nada. Era ella. Tal cual. Nos sentamos junto a la ventana, como siempre. La vela encendida. La lluvia marcando un ritmo leve contra el cristal. Me sirvió sin preguntar cómo me gustaba. Ya lo sabía. Tras un sorbo largo, dijo: «Era pintor». No pregunté a quién se refería. Solo escuché. Se llamaba Matías. Solía dejar los lienzos secándose en la cocina. Me sacaba de quicio. El olor a óleo y trementina aún sigue en las paredes, ¿sabes? Sonrió, torcido. No con alegría, sino con memoria. ¿Qué pasó?, pregunté, con cuidado. Sus ojos no se apartaron del cristal. Murió. Hace 3 años. Un accidente de coche. Me enteré a la mañana siguiente. Sonó su teléfono, y pensé que era él. Su voz no se quebró. No lo necesitaba. Su contención decía más que cualquier lágrima. Lo siento mucho, dije. Asintió. Todo el mundo dice eso. Pero nadie dice, no sé qué hacer con las mañanas ahora. Oh, sigo hablándole a su silla. Oh, he olvidado cómo se cocina para una sola persona. Me mantuve en silencio. Entonces me miró. Los ojos brillantes, pero secos. ¿Me recuerdas a él? Sentí una punzada que no esperaba. ¿Por qué? Eres callado. Escuchas. Y tienes esa manera de mirar, como si siempre llevaras algo roto dentro, incluso cuando sonríes. Bajé la mirada. Quizás sí que lo llevo. Entonces alargó la mano. Me tocó la mía. No toda. Solo la yema de los dedos.
Apenas un gesto. Pero suficiente. No quiero que pienses que te estoy llevando a ningún sitio. A veces no sé ni dónde estoy. No te pido que estés en ningún lugar, le respondí. Solo aquí. Esta noche. Y su mano no se apartó. Por primera vez, vi su duelo sin disfraces. La tristeza, pero también la fuerza. Y ese deseo, silencioso, enterrado, pero real, de volver a ser mirada. De volver a existir para alguien. Pasamos el resto del tiempo sin hablar. Mano con mano, apenas tocándonos, mientras la lluvia marcaba los segundos por nosotros. Cuando me marché, no me dijo adiós. Solo susurró. La próxima vez, trae algo para leer. Llevé un libro que no abría desde hacía años, Cartas a un joven poeta, de Rilke. Ese tipo de texto que duele con suavidad. Que te desnuda sin violencia, como si se deshiciera dentro de ti, línea a línea. No sabía si a Lena le gustaría, pero algo me decía que sí. Que probablemente ya lo tenía en su estantería, en una edición vieja, subrayada con lápiz. Cuando abrió la puerta, no dijo nada. Solo se apartó para dejarme pasar. Llevaba el mismo cardigan azul marino, esta vez con las mangas remangadas. Un detalle mínimo. Pero en ella, los pequeños gestos eran puertas. Señaló el sofá con la barbilla. El té está casi listo. Puedes leer mientras hierve. Así lo hice. Abrí por una página marcada con una vieja doblez. Una que había leído muchas veces, pero que nunca había compartido con nadie. Leí en voz baja, sin teatralidad. Como quien reza, pero sin pedir nada. Tened paciencia con todo lo que no está resuelto en vuestro corazón y tratad de amar las preguntas mismas. Cuando levanté la vista, no me miraba. Tenía los ojos cerrados. No dormía. Escuchaba. Se lo leía a él, dijo, sin moverse. Lo odiaba. Decía que era demasiado frágil. Sonreí apenas. Lo es. Por eso me gusta. Entonces me miró. Y en esa mirada había una electricidad distinta. No era deseo. No aún. Era una conexión profunda. Una forma de reconocimiento. Como si durante años hubiera estado esperando que alguien dijera esa frase exacta, con esa voz exacta. Se levantó sin decir nada y volvió con 2 tazas. Nos sentamos juntos. Más cerca que otras veces. Las rodillas, casi tocándose. El silencio entre nosotros era distinto ahora. Ya no era una barrera. Era algo que compartíamos. De pronto, me dijo. Dime algo que nunca hayas dicho en voz alta. La pregunta me sorprendió. Tardé en responder. ¿Ahora? Asintió. Miré mi taza. Pensé. Luego solté. A veces creo que se me da demasiado bien estar solo. Como si hubiera olvidado cómo necesitar a alguien. No dijo nada de inmediato. Luego murmuró. Eso no es lo peor. ¿No? Significa que no pedirás más de lo que puedo darte. La miré. El pecho apretado. ¿Y qué puedes darme? Lena giró ligeramente el rostro. La luz de la vela dibujó sombras suaves en sus pómulos. Instantes, dijo. Fragmentos. No promesas. No quiero promesas, respondí. Me sostuvo la mirada. No te enamores de mí. No dije nada. Porque ya lo estaba. Pasamos el resto de la noche leyendo pasajes, intercambiando frases, bebiendo sorbos largos. A veces hablábamos. A veces no. Una vez, su pie rozó el mío bajo la mesa. Ninguno se apartó. Le conté cosas que no suelo contar. Sobre mi padre. Sobre el día que se fue. Sobre el silencio que dejó y cómo pasé años intentando llenarlo con ruido. Hasta que entendí que el silencio era lo único honesto que me quedaba. Ella escuchó sin interrumpir. Con una atención que no era cortesía, sino entrega. Como si mis palabras fueran un hilo y ella quisiera sostenerlo con las manos abiertas, sin que se rompiera. Cuando el reloj marcó la medianoche, me levanté.
Me acompañó hasta la puerta, pero esta vez no la abrió. Solo se quedó ahí, de pie, observándome, como si buscara la forma de decir algo sin palabras. Entonces yo sí lo hice. Extendí la mano, despacio, y toqué apenas su muñeca. Lo justo para sentir su pulso, vivo, bajo la piel. «Buenas noches», susurré. «Buenas noches, Eli», contestó, casi en un hilo de voz. Y por primera vez, la puerta no se cerró de inmediato tras de mí. La dejó entornada. A la mañana siguiente, hacía más frío del habitual. El cielo pendía bajo, gris y denso, como si fuera a derrumbarse sobre los tejados. Caminé hasta la panadería con las manos en los bolsillos, medio dormido, medio despierto. Pasé frente a su ventana. Las cortinas seguían cerradas. No la vi ese día. Tampoco al siguiente. Y el silencio volvió. Pero era un silencio distinto al de antes. No era soledad. Era ausencia. Esa que duele no por lo que se ha perdido, sino por lo que casi fue. Por lo que estuvo tan cerca que su distancia se siente como una trampa. Me pregunté si había cruzado alguna línea sin darme cuenta. Si me había precipitado, si ella simplemente estaba, volviendo a su lugar seguro. Donde nada podía tocarla. El tercer día, llamó a mi puerta. Era tarde. Pasaban de las 10. Cuando abrí, estaba allí. De pie. Con el abrigo puesto. Sin maquillaje. Sin protección. Solo Lena. La de verdad. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró despacio, como si pisara un lugar que ya no le pertenecía del todo, aunque su presencia ya estuviera en cada rincón. En la taza que no había lavado. En el libro sobre la mesilla. En el olor tenue del té que aún no se había disipado. Se dio la vuelta, metiendo las manos en los bolsillos del abrigo. Me voy. Las palabras me golpearon con una violencia serena. No gritaban. Solo pesaban. Mi hermana, en Galicia. Necesita ayuda. Y yo necesito irme un tiempo. Asentí. Sin saber si lo hacía para darle permiso o para contenerme. Es una buena razón, murmuré. No es solo por ella. Es que, tengo miedo. La miré. ¿De qué? De lo que estoy empezando a sentir aquí. De lo que me estás despertando. Di un paso hacia ella. ¿Y qué estoy despertando? Lena bajó la vista. El deseo de volver a quedarme. Y no sé si eso es bueno para mí. No quiero retenerte, dije. Solo quería que supieras que me importas. No tienes que decir nada. Ni corresponder. Pero tenía que decírtelo. Ella dio 3 pasos. Solo 3. Y me tocó la cara. Con la palma abierta. Como si intentara memorizarla. Su pulgar rozó debajo de mi ojo. Un gesto tan íntimo que dolía. Sí que siento algo, susurró. Ese es el problema. Nos quedamos así, sin movernos. Solo respirando. Solo existiendo en ese espacio mínimo. Y entonces, me besó. No fue un beso apresurado. Ni hambriento. Fue un beso con peso. De esos que dicen, te recordaré. De esos que saben a despedida, aunque no lo digan. Que son ternura y agradecimiento al mismo tiempo. Que contienen todo lo que no se ha dicho y todo lo que no podrá decirse ya. Cuando nos separamos, dejó su frente pegada a la mía. No quiero desaparecer para ti, murmuró. No lo harás, le prometí. Aunque te vayas. Se marchó a la mañana siguiente. Sin dramatismos. Sin palabras de más. Solo una nota, escondida entre las páginas de cartas a un joven poeta. Te escribiré. No esperes ritmo ni lógica. Solo momentos. Como prometimos. Y sí, lo hizo. Cartas al principio. Postales después. Algunas fotos. Siempre con esa letra suya, tan suya. Siempre dejando silencio entre una y otra.
Un silencio que ya no era ausencia. Era presencia diferida. Memoria viva. Nunca le pedí que volviera. Y ella nunca prometió hacerlo. Pero cada vez que preparaba té, usaba su taza. Cada vez que la luz caía sobre el sofá en ese ángulo preciso, recordaba su rostro medio en sombra. Algunas personas llegan a tu vida como signos de puntuación. Una coma. Un respiro. Lena fue un paréntesis que nunca quise cerrar. Y aún en su ausencia, consiguió que el silencio dejara de sonar a vacío. Lo llenó de significado.